Buen día, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Hoy iniciamos una segunda transmisión sobre las acciones que realiza la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Mi nombre es Julio García y soy director de Vinculación y Políticas Públicas. Sean todos y todas bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos de nuevo. Quiero comentarles sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas realizó la política estatal anticorrupción. De eso vamos a platicar el día de hoy con ustedes. En primer lugar, quisiera comentarles qué es la política estatal anticorrupción. Y para ello, primero tengo que mencionar que el Sistema Nacional Anticorrupción dio unas pautas, una guía, sobre cómo los sistemas locales tendrían que elaborar esta política estatal anticorrupción. Y dio algunos elementos con los que se tenía que hacer. ¿Qué es la política estatal anticorrupción? En términos muy prácticos, es una planeación estratégica, particularmente de mediano y largo plazo, que define un diagnóstico y las prioridades compartidas que tendremos todos los sistemas locales, para combatir la corrupción. Es una hoja de ruta. Ustedes pueden ver ahí ahorita en la pantalla, en la presentación, un mapita, ¿no? La política estatal lo que nos va a dar es una hoja de ruta hacia dónde tenemos que conducirnos de manera sistémica, por eso es el sistema nacional y los sistemas locales de manera sistémica, realizar acciones enfocadas en esas prioridades. Obviamente, cada sistema local tiene particularidades que tiene que reflejarlas en esta política, como lo hicimos también en el estado de Chiapas. Sin embargo, sí tenemos que hay un marco general hacia dónde dirigir todos los esfuerzos que estamos realizando como Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, la política estatal es una hoja de ruta hacia las acciones que tenemos que dirigir. Esas acciones en una primera instancia son las prioridades que como sistema local tenemos y que están vinculadas a las prioridades del sistema nacional. Y ahí tenemos que abonar acciones para el combate a la corrupción. ¿Cuál es la ruta que seguimos de un marco general que tenemos que se presenta en esta diapositiva? Del lado izquierdo ustedes pueden ver la parte de la política estatal anticorrupción y después cómo esta política estatal, una vez definidas las prioridades, se va a implementar. Esta estrategia de poder tener primero los elementos prioritarios sobre los que vamos a dirigir acciones y después la implementación de esas prioridades. Entonces tenemos del lado izquierdo los elementos o los grandes temas que seguimos. Realizamos un diagnóstico, que vamos a ver más adelante cómo hicimos ese diagnóstico. Un elemento importante para desarrollar una política y unas estrategias es tener información suficiente, ¿no? Cualquier diagnóstico pues requiere de tener información. Desafortunadamente la información con la que se cuenta sobre el tema corrupción y otros temas vinculados a pues no es escaso. Hay algunas encuestas, algunos censos que podemos retomar del INEGI para poder hacer estos diagnósticos. Sin embargo, sí se requiere generar información local y que complemente a la información que ya genera otros organismos como el INEGI. Entonces, nos planteamos
hacer diagnósticos, ¿no? Hacer un diagnóstico y generar información para la toma de decisiones. Ya veremos, vamos a ver más adelante cómo generamos esa información para hacer este diagnóstico. Retomamos los 4 ejes estratégicos que se tenían a nivel nacional. Eso lo hicimos como sistema nacional que tiene ya esos ejes para abonar a ello. Entonces, el sistema local anticorrupción retomó exactamente los 4 ejes estratégicos que estaban plasmados a nivel nacional. 10 objetivos vinculados a esos 4 ejes que vamos a ver más adelante, y también esos objetivos los retomamos tal y cual están plasmados a nivel nacional, con el afán de poder ir incidiendo en esos objetivos ya marcados por el Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual los 32 estados del país pertenecen, ¿no? Entonces, retomamos también esos 10 objetivos específicos que ya están señalados por el Sistema Nacional, y donde sí hicimos ya un análisis de cuáles serían las prioridades para el estado de Chiapas, fue en las prioridades de política pública. Esas prioridades, si bien también están vinculadas a las prioridades que ya se marcaban por el Sistema Nacional, sí hicimos un trabajo en función del diagnóstico particular, ya con las características sociales, económicas, culturales del estado de Chiapas. Entonces, tenemos esa estructura de la política estatal anticorrupción, que es una estructura ya marcada a nivel nacional, los elementos que se determinan para que los sistemas locales puedan generar su política estatal anticorrupción. Entonces tenemos esa hoja de ruta para el combate y control de la corrupción, un diagnóstico, 4 ejes, 10 objetivos y las prioridades de política pública. Ya vamos a ver cuántas prioridades de política pública se generaron para la política estatal anticorrupción de nuestro estado. Como segunda parte, una vez ya teniendo la política estatal anticorrupción, se va a implementar esa política estatal. Ya es la instrumentación de las prioridades que salieron de estos diagnósticos, que vamos a ver cómo los hicimos, de una discusión, ya veremos, importante de participación de los diferentes sectores del Estado. Y ahora, teniendo esas prioridades, tenemos que implementarlas. En la parte de implementación tenemos las estrategias de cómo se van a implementar esas prioridades, cuáles serán las líneas de acción que darán cumplimiento a las estrategias y a las prioridades, y tendremos ahí una batería de indicadores para que dé seguimiento y se pueda evaluar en un futuro la política estatal anticorrupción. Entonces, esto en términos generales es la ruta de la PEA. Una política estatal anticorrupción donde se generaron prioridades vinculadas a estos ejes y objetivos a partir de un diagnóstico, y posteriormente, que estamos actualmente trabajando en ello, en la implementación de estas prioridades. Entonces, este es el marco general en el que estamos desarrollando nuestras acciones en el combate y control de la corrupción en el estado de Chiapas y en el sistema local. ¿Cuáles son esos 4 ejes estratégicos a los que me hacía mención? Bueno, ustedes los pueden ver aquí en la diapositiva. Tenemos el eje 1, combatir la corrupción y la impunidad. El eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder. Eje 3, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad. Y el eje 4, involucrar a la sociedad y el sector privado.
Como hacía mención anteriormente, estos ejes son los ejes planteados por el Sistema Nacional y donde hace una sugerencia de que puedan estar incluidos en los sistemas locales por ser un sistema nacional. El sistema local de Chiapas determinó utilizar los 4 ejes tal y como están ya marcados por el Sistema Nacional. Ahí ustedes pueden ver ya las particularidades de cada eje, en qué consisten los elementos de estos ejes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tienen estos ejes? Tenemos objetivos específicos por eje. El eje 1 tiene 2 objetivos. Uno de ellos es promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora de los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y otro objetivo es el fortalecer las capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos por hechos de corrupción. Entonces, esos son los objetivos de nuestro eje 1, que es combatir la corrupción y la impunidad. En el eje 2 tenemos estos 3 objetivos. 1, fortalecer el servicio público mediante servicios profesionales de carrera y mecanismos de integridad a escala nacional, local, municipal, bajo principios de mérito, eficiencia, consistencia estructural y capacidad funcional, ética e integridad. Otro objetivo es fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, presupuestación y ejercicio del gasto, con un enfoque de máxima publicidad y participación de la sociedad en la gestión de riesgos y el fomento de la integridad empresarial. Y el último objetivo de este eje es fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas, principios, prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización, control interno y rendición de cuentas a escala nacional. Esos son los objetivos del eje 2, que es el combatir la arbitrariedad y el abuso del poder. En el eje 3 tenemos 2 objetivos: promover la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propician la corrupción en las interacciones que se establecen entre ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites y acceder a programas y servicios públicos. Otro objetivo es impulsar la adopción y homologación de reglas en materia de contrataciones públicas, asociaciones público y privadas, cabildeo, que garanticen interacciones íntegras e imparciales entre el gobierno y el sector privado. Esos son los objetivos del eje 3, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno y sociedad. Y por último, los objetivos del eje 4, impulsar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación que favorezcan el involucramiento social en el control de la corrupción, así como la vigilancia y la rendición de cuentas de las decisiones de gobierno. El segundo objetivo de este eje es promover la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y anticorrupción en el sector privado. Y el último objetivo de este eje es fomentar la socialización y adopción de valores prácticos relevantes en la sociedad para el control de la corrupción. Esos son los 3 objetivos del eje 4, que es involucrar a la sociedad y el sector privado. Entonces, tenemos 10 objetivos que son muy amplios, muy importantes para el combate a la corrupción. Esos objetivos son objetivos que están marcados por el Sistema Nacional y que varios gobiernos estatales o varios sistemas locales también recuperan. Nosotros, como les comenté, recuperamos tal y cual son esos 10 objetivos, ¿no? Antes de pasar a cómo hicimos el diagnóstico que les comentábamos al inicio, es un elemento importante de generar información para generar esas prioridades, me gustaría explicarles
cómo trabajamos el modelo de trabajo para elaborar pues cualquier acción o política pública desde el sistema anticorrupción del Estado de Chiapas. Tenemos dentro del sistema estatal anticorrupción, tenemos una comisión especializada de política pública. Esa comisión especializada de política pública tiene como función elaborar, plantear los trabajos que se van a realizar dentro del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas. Digamos, es una parte técnica, operativa, de trabajo, de arrastre de lápiz, de poder proponer y elaborar las acciones y propuestas y que se irán realizando y desarrollando dentro del sistema estatal anticorrupción. Entonces, esta comisión está conformada por integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Yo participo en la Comisión Especializada de Política Pública, que es donde se elaboran los proyectos y ese trabajo. Esa comisión tiene un consejo consultivo, que también es parte de las acciones que voy a comentarles más adelante. Ese consejo consultivo está conformado por varios actores de los sectores más representativos del Estado de Chiapas y ayudan a, pues, revisar las propuestas que se realizan en esta comisión especializada, también a proponer acciones que ellos consideren relevantes, y ese consejo consultivo pues va retroalimentando los proyectos o productos que se van realizando en la Comisión Especializada de Política Pública. Entonces, una vez que tenemos ya un proyecto o anteproyecto para proponer, este se propone en la Comisión Ejecutiva, que es elemento importante de la ley de los sistemas locales y del sistema nacional, donde es la parte pues ya donde se van haciendo o afinando las propuestas que salieron de la comisión especializada y pasan a una aprobación ya del comité coordinador. Ese comité coordinador también tiene unos enlaces que también afinan, revisan las propuestas que se vienen trabajando en esta ruta de trabajo. Y por último, pues ya el comité coordinador aprueba o regresa la propuesta del anteproyecto para poderlo pues trabajar y hacer algunas correcciones que se puedan ir plasmando, ¿no? Entonces, esta ruta de trabajo es una parte donde toda la política estatal anticorrupción tuvo que pasar por este proceso, ¿no? Este proceso de trabajo en la comisión especializada, después en la comisión ejecutiva y por último en la parte ya del comité coordinador, ¿no? Entonces, ese es el modelo de trabajo donde todas las propuestas que se realizaron y la propia política estatal anticorrupción pues tuvo que ir pasando, ¿no? Y eso ayudó a que diferentes actores, diferentes perfiles fueran revisando cada uno de los proyectos y anteproyectos que se fueron elaborando para elaborar la política estatal anticorrupción. Este es el modelo con el que construimos la política estatal anticorrupción. Es, digamos, en términos, el método o la metodología que desarrollamos para generarnos información, para elaborar el diagnóstico y poder integrar la política estatal anticorrupción y generar esas prioridades que una vez adelante les comentaré cómo se generaron. Entonces tenemos estos pasos que seguimos
para poder generar la PEA, ¿no? La PEA es la Política Estatal Anticorrupción, es la abreviatura de las iniciales. Como les comentaba, tenemos un consejo consultivo. La propia ley y también los elementos que teníamos como objetivos, pues es importante integrar a los diferentes sectores de la sociedad, el sector económico, el sector educativo, el sector social. Todos ellos se integraron en la parte de generar un consejo consultivo que nos pudiera ayudar a retroalimentar tanto la planeación de la PEA como la generación de información para generar esta PEA. Entonces, en primer lugar, se integró un consejo consultivo. Luego desarrollamos un modelo, que es el que estamos presentando aquí, para poder problematizar y ver cuáles son los elementos y las principales causas y consecuencias de la corrupción en nuestro estado. Generamos información, preguntamos a la ciudadanía en general con una consulta en línea, que vamos a ver ya de qué consistió esa consulta en línea más adelante. Generamos también encuestas a comunidades indígenas y poco comunicadas. Ustedes conocerán bien las características del estado de Chiapas. Es un estado con una proporción muy importante de población indígena y también es un estado donde hay localidades pues muy alejadas, donde pues no existe, los sistemas de comunicación pues son escasos. Entonces también necesitamos preguntarles, pero con otros mecanismos, no necesariamente algo que estuviera vía internet, pues iba a ser útil para esta población. También hicimos conversatorios con actores muy específicos de las diferentes regiones de nuestro estado. Para nosotros era muy importante pues las características heterogéneas de nuestro estado, pues era importante tener esas características diferenciadas de nuestro estado. Era importante cubrirlas y tener esa información para poder generar la política estatal y las prioridades. También generamos un estudio sobre el fortalecimiento institucional de los municipios. Los municipios son parte del sistema local anticorrupción, también son una unidad administrativa gubernamental de primer orden o un nivel de gobierno de primer contacto con la población. Entonces era muy importante saber en qué condiciones se encontraban principalmente las unidades de transparencia de los municipios, de los ayuntamientos y los órganos internos de control, que son no las únicas áreas, pero sí, digamos, las áreas más importantes que pueden fortalecer el tema anticorrupción, ¿no? Y en la parte local era muy importante tener ese diagnóstico. También, como les comentaba, hay información ya muy importante, de mucha relevancia, que se genera en el INEGI y otros organismos y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, que generan información sobre el tema anticorrupción o que miden o van monitoreando cómo nos encontramos en ese tema, y también recuperamos toda esa información documental, toda esa información que ya está generada por terceros, pero que es importante aprovechar. Y por último, nos generamos información también por los integrantes del comité coordinador. El comité coordinador está conformado por 7 organismos muy importantes que son parte del sistema anticorrupción y son los integrantes de este comité coordinador, que son titulares de estos organismos. Entonces también es importante conocer esa parte institucional de cuáles serían las acciones y las problemáticas
dónde tenemos que conocer y poder incidir en el tema anticorrupción para ser más eficaces y más eficientes. Y entonces también hicimos ahí unas entrevistas para conocer de viva voz cuáles consideran ellos dónde tenemos que tener mayor incidencia, cuáles son las causas y problemas del tema de la corrupción en nuestro estado. Y ya con esa información integramos el diagnóstico que es elemento, como ya vimos, un elemento importante de la política estatal anticorrupción. Entonces, con estos elementos, tanto generar información local, información del Estado, y también tener información ya elaborada por otros organismos, nos permitió tener un diagnóstico general que nos diera la mayor pues, perspectiva y conocimiento sobre las causas, sobre las consecuencias y cuáles serían las posibles soluciones al tema de la corrupción en nuestro estado. Entonces, eso fue el método, la metodología que nos propusimos para generar la información del diagnóstico. Vamos a ver cada uno de estos elementos que les acabo de comentar. El Consejo Consultivo es, como les comentaba, actores de los diferentes sectores, académico, social, privado, público, que integran ese Consejo Consultivo y que nos van retroalimentando los proyectos o anteproyectos que vamos realizando desde la comisión especializada, la comisión ejecutiva y que terminan en el comité coordinador. Actualmente está integrado por 18 personas, hombres y mujeres, 3 del sector académico, 8 del sector privado, 6 social y 1 público. Tenemos ahí una variedad importante que pues son actores y son personas, hombres y mujeres, que tienen un compromiso importante sobre el combate de la corrupción en nuestro estado y que pues nos van dando una buena ruta, ¿no? Nos van dando un buen handicap sobre lo que tenemos que realizar. Ahí ustedes también, en toda la presentación está un QR donde pueden ir checando, ¿no?, esta información ya de manera más amplia, quiénes son los nombres, de qué sectores, de qué parte social nos acompañan, ¿no? Pues si ustedes están interesados, pueden verlo en ese QR. Entonces tenemos el Consejo Consultivo. Ese Consejo Consultivo nos acompaña desde casi el inicio de las operaciones de la Secretaría Ejecutiva y nos sigue continuando. Se han incorporado nuevos actores, pero la idea es que nos pueda acompañar en todo el proceso que estamos siguiendo como sistema anticorrupción del estado de Chiapas. La problematización de la corrupción, como les comentaba, son los pasos a seguir, ¿no? En términos prácticos es todo lo que les mostré anteriormente, ¿no? Son esos pasos que estamos siguiendo, es como vamos a problematizar el tema de la corrupción, vamos a encontrar cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones al combate de la corrupción. Entonces, todos estos elementos metodológicos pues nos van a ayudar para hacer una problematización lo más adecuada posible, para proponer soluciones pues lo más adecuadas posibles a la problemática, ¿no? La consulta en línea, un elemento importante, aprovechando los desarrollos informáticos y la tecnología, pues realizamos una consulta en línea, le preguntamos a la población en general, pero también, dadas las características culturales y sociodemográficas de nuestro estado, pues era muy importante también tener una traducción de estos cuestionarios, de esa consulta, pues a las principales idiomas o lenguas, idiomas que se hablan en nuestro estado. Principalmente aquí en el estado de Chiapas habla el Tzeltal, el Tzotzil y el Chol,
Con eso cubríamos casi el 90-95% de la población que habla alguna lengua indígena. Entonces hicimos un esfuerzo de trabajar con la academia y con varios sectores sociales que pues conocen estas lenguas, y se tradujeron a estas tres lenguas las preguntas de la consulta en línea. Entonces, esta consulta en línea hicimos que fuera lo más, que tuviera la máxima participación posible, ¿no? Y que nadie se quedara sin contestarla por una barrera del idioma. Entonces, se hizo el esfuerzo de traducirlas al Tzeltal, Tzotzil y Chol. También hicimos una difusión muy fuerte por los diferentes medios para que la mayor número de población estuviera enterada y tuviera las ganas de participar, ¿no?, en esta consulta en línea. Al final tuvimos una participación importante, casi 3,000 personas participaron en la consulta. Se hicieron 16 preguntas. Estas preguntas se trabajaron con el Consejo Consultivo, con la Comisión Ejecutiva, con el Comité Coordinador. Como les comentaba, todo ese modelo de trabajo que tenemos para poder hacer los proyectos. Entonces hicimos 16 preguntas. Las preguntas también las hicimos en función de que fueran fáciles de entender y poderlas responder. Entonces tuvimos casi 3,000 personas participaron. Entre las 3,000, un porcentaje importante fueron mujeres, 42% de la participación fueron mujeres, y también hubo una buena participación de jóvenes, 22%. La consulta en línea la respondieron al menos, tuvimos una participación de 111 municipios. Principalmente los municipios más importantes fueron donde tuvimos el mayor número de población que participó. Sin embargo, también otros municipios, muchos municipios, casi 111 municipios de 124 que tenemos en el estado, participaron. Es decir, que la consulta en línea pues llegó a un buen número de municipios, ¿no? Ustedes la pueden consultar. Tenemos un documento particular sobre la consulta en línea. Si ustedes gustan consultarla, está ahí el QR. Pueden ver cuáles fueron las preguntas, cómo difundimos la consulta. Tenemos una parte de estadísticas ahí del análisis de la consulta que ustedes pueden consultar en ese QR, ¿no? Si están más interesados, ver cómo se realizó todo el proceso que tuvimos que llevar a cabo. La consulta estuvo más o menos como unos 3 meses en línea, en web, para que pudiera ser respondida, ¿no? Las encuestas a comunidades indígenas y poco comunicadas, como les comentábamos anteriormente, pues el estado de Chiapas tiene particularidades muy, muy específicas, muy distintas a otros estados del país, particularmente la alta población que habla lengua indígena, alrededor, según datos del INEGI, alrededor de más o menos 30% de la población habla alguna lengua indígena. También tenemos las características de que tenemos casi 22,000 localidades, tenemos una dispersión de población muy importante, donde la comunicación, los medios digitales, pues no llegan, ¿no? Entonces, como sistema estatal anticorrupción, requeriríamos de un instrumento que pudiera ayudar a que esta población pudiera integrarse y participar, y que pudiera arrojar su opinión sobre lo que considera deberíamos de hacer o cuáles son las problemáticas y posibles soluciones al tema de la corrupción en el Estado. Entonces elaboramos 26 preguntas que están ahí, también un trabajo muy importante de poder pensar esas preguntas, porque también
a la población que le íbamos a preguntar, pues con esas características teníamos que hacer preguntas muy concretas que pudieran ser entendibles y que pudieran ser respondidas de la mejor manera posible, ¿no? Para generar información lo más correcta. Aquí lo que hicimos fue algo muy importante, que es un trabajo de coordinación institucional. En el estado de Chiapas hay una universidad intercultural donde tenemos a jóvenes que estudian, particularmente muchos de ellos son de población de esas localidades donde tienen esta particularidad de que pueden hablar tanto el idioma de su comunidad como el español. Entonces eso nos permitía poder llegar a esta población de los pueblos indígenas y también nos permitía trabajar en esas comunidades con poca comunicación. Entonces, la Secretaría Ejecutiva hizo un convenio con esta Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, donde trabajamos de manera muy coordinada para elaborar esas preguntas. También hicieron una revisión de cómo era la traducción para que la pregunta tuviera consonancia, ¿no? Porque a veces en el español algunas palabras no existen en estos idiomas de las culturas indígenas. Entonces había que ver cómo se hacía esa traducción. Entonces ahí trabajamos con esa universidad. También los estudiantes de esa universidad fueron los fueron los entrevistadores, fueron los encuestadores. Eso nos ayudó en primer lugar a que tuvieran, pues, las personas a las que se les preguntaba confianza, porque este estudiante pues vivía en esa localidad. Entonces eso permitió pues una mayor confianza y que pues se accediera a responder el cuestionario y también tuvieran confianza de que pues de decir lo que ellos consideraban adecuado, ¿no? O lo que ellos consideraban pertinente. Entonces eso nos permitió hacer eso. Tuvimos un parámetro que queríamos llegar a 500 personas. Esta encuesta no es una encuesta probabilística, es decir, no tiene una representatividad estatal, sin embargo, sí se trabajó para que tuviera una representatividad demográfica, ¿no? De los estratos, que pudiera ser una representación demográfica del número y características de la población, de estos municipios y de esas localidades. Entonces tuvimos 500 personas que respondieron estas encuestas. También hubo una participación muy importante de mujeres, el 46.4% de los que respondieron la encuesta fueron mujeres, también muy jóvenes, entre el 60% tuvo entre 18 y 40 años, y de todos los que se entrevistó, el 81% habla lengua indígena, ¿no? Entonces eso ya nos permitía tener esa representatividad, ¿no? Y poder tener la opinión de este grupo importante de la población del Estado, ¿no? Y que es muy importante también conocer qué opinan y cuáles serían los elementos que ellos consideraban más relevantes para el combate y control de la corrupción en nuestro Estado. También igual aquí tenemos un documento de análisis más amplio de cómo hicimos todo el proceso de elaborar las encuestas. Tenemos la estadística, las gráficas, hay un documento, e inclusive ustedes como público en general tenemos datos abiertos. Eso es algo muy importante. Toda la información, la base de datos como tal, está disponible para la población para que se haga uso de ella, para un análisis, para contrarrestar los resultados que tenemos aquí, para poder hacer otros análisis que ustedes estén interesados. Están disponibles las bases de datos en formato
abierto, ¿no? Para que ustedes puedan trabajarlo en Excel, puedan trabajarlo en otro formato más especializado, pueden hacer el análisis. También clave aquí, algo importante mencionar, esta encuesta fue premiada por Ethos Laboratorio. Ethos Laboratorio es una organización de la sociedad civil dedicada al tema de análisis y estudio de la corrupción en nuestro país. Esta encuesta fue premiada como una buena práctica de las acciones que se siguieron por los sistemas locales anticorrupción, y esta encuesta participó y fue premiada por las acciones que se realizaron, ¿no? Entonces, ustedes pueden consultarla también. Como les comentaba, los conversatorios con actores representativos regionales era muy importante para nosotros también ya preguntar en las regiones del Estado, particularmente ya a sectores muy específicos, actores muy específicos, pues cuáles ellos consideran las causas, consecuencias y cuáles son las posibles soluciones a la corrupción en nuestro Estado. Entonces hicimos 7 conversatorios regionales. Obviamente no podíamos llegar a todos los municipios, pero sí elegimos municipios pues representativos de la región o del Estado. Estuvimos elaborando estos conversatorios en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Palenque y Tapachula, donde se debatió, se discutió con esos actores que estuvieron representados por periodistas, por empresarios, por académicos, por servidores públicos de los niveles municipales, estatales, inclusive también a nivel federal. Tuvimos la participación de esos actores que discutían cuáles cuáles son esos factores que inciden a que haya corrupción y cuáles serían los diferentes factores o determinantes que pudieran combatirla. Tuvimos entre los 7 conversatorios 69 participantes de diferentes sectores y también tuvimos una participación muy importante de mujeres, de organismos de la sociedad civil muy, muy importantes de cada sector. Hicimos un trabajo de poder contactar a los sectores sociales de esas regiones y que pudieran participar, ¿no? Entonces tuvimos esa participación muy importante. También ustedes tenemos una memoria, toda una memoria de los 7 conversatorios. Entonces ustedes pueden revisar esa memoria de los conversatorios. Tenemos las propuestas que se hicieron ahí. Estas propuestas nutrieron de manera importante ya las prioridades de la política estatal anticorrupción, que vamos a ver más adelante, pero aquí salieron propuestas importantes que ya se reflejan en las prioridades de la política estatal anticorrupción. Como les comentaba, es muy importante poder conocer cómo se encuentran los municipios del Estado. Los municipios son parte del sistema estatal anticorrupción y también el municipio es el primer contacto gubernamental con la ciudadanía. Y en los municipios hay elementos importantes para combatir la corrupción. Principalmente los órganos internos de control y las unidades de transparencia son áreas del municipio que pueden o están diseñadas, están pensadas para el combate de la corrupción y de la transparencia. Entonces era muy importante conocer cómo se encuentran estas unidades de transparencia y esos órganos internos de control con el objetivo de ayudar a los municipios a ver cómo hacemos que estos organismos, los internos de control y las unidades de transparencia, pues sean más eficaces y más eficientes. Entonces, hicimos cuestionarios, fueron unos cuestionarios por vía web, elaboramos una batería de preguntas, diferenciadas obviamente unos para el órgano interno de control y otros para las unidades de transparencia,
que nos permitiera poder conocer, ¿no? Diagnosticar cómo están, cuáles son sus problemáticas, cómo el Estado les puede ayudar, cómo la Secretaría Ejecutiva, cómo el sistema anticorrupción puede ayudarles a ser más eficaces y más eficientes en las tareas que tienen por obligación que realizar, ¿no? Estos órganos internos de control y esas unidades de transparencia. Tenemos los resultados de ello, los pueden ver, ustedes pueden checar esos resultados. Tenemos un documento de la información que obtuvimos, pueden ver también las preguntas que realizamos y, una vez más, pueden ver la base de datos. Ustedes quieren analizar la base de datos de manera directa, la pueden ver y pueden hacer también otros estudios de cómo se encuentran en estos dos temas, órganos internos de control y unidades de transparencia, cómo se encuentran los municipios. La revisión documental era un elemento importante que no podíamos dejar de no consultar, de no revisar, porque el INEGI, que es el principal, pues es el Instituto de Estadística de nuestro país, genera información muy importante sobre el tema de corrupción, transparencia, denuncias, gubernamental, administrativo. Entonces hicimos una revisión de esas encuestas, particularmente de las que están viendo ahí, la ENVIPE, la ENSIC, la ENCUSI, donde las revisamos, hicimos un estudio, y bueno, ustedes pueden consultar el estudio que hicimos sobre estas encuestas, particularmente para el estado de Chiapas, o también ustedes, el INEGI tiene, pues, a datos abiertos estas encuestas, ¿no? Pueden ustedes también revisarlas. Entonces hicimos esta revisión documental. Pueden checarlo en el QR, particularmente este análisis estadístico de la información que genera el INEGI. Y por último, las aportaciones de los integrantes del comité coordinador. Allí elaboramos un tipo de cuestionario entrevista, un cuestionario semiestructurado, para poder entrevistar al titular del organismo que integra el comité coordinador. Entonces fuimos con los titulares, todos los titulares accedieron a participar en la entrevista, que eso era muy importante, tener el conocimiento del titular, de la persona con la mayor responsabilidad del organismo que integra el comité coordinador. Entonces tuvimos la oportunidad de poderlos entrevistar, de conocer cuáles eran sus opiniones sobre cómo combatir y controlar el tema de la corrupción en nuestro estado. Y también ustedes pueden ver toda la información, bueno, las entrevistas que realizamos, los resultados y las preguntas que realizamos por cada uno de los organismos que integran el comité coordinador. Obviamente hicimos algunas preguntas base, pero ya también hicimos unas preguntas específicas para cada organismo, ¿no? Las características cada uno particulares que tiene el organismo y cuáles son sus funciones y sus obligaciones, pues diseñamos preguntas diferenciadas, ¿no? Entonces, ustedes también pueden ver esas aportaciones. Entonces, con esta información generamos el diagnóstico. Es decir, generamos información para el Estado, nueva, que no existía y que era importante generarla, y también retomamos algunos elementos ya existentes, como los diagnósticos o las bases de datos del INEGI, y integramos con todo ello ese diagnóstico, ¿no? Ya con eso pudimos tener la información que nos permitiera ver principalmente cuáles son las causas a partir de toda esta información que generamos, cuáles son las causas, cuáles son esas consecuencias de la corrupción y cuáles son los elementos que tenemos que trabajar para poder eliminar las causas y los efectos. Es muy importante también trabajar en las causas, pero a la vez también ir trabajando en los efectos. Entonces, eso nos permitió ya tener el diagnóstico y poder ya tener armado esa parte y poder continuar elaborando la política estatal anticorrupción. Entonces,
El diagnóstico ustedes lo pueden encontrar también, ya está elaborado, ya está aprobado por el comité coordinador, está publicado, está en nuestro periódico oficial del Estado, ahí lo tenemos, está publicado ahí, está en la página web de la Secretaría Ejecutiva, donde ustedes pueden ver cuál es, cómo está, ¿no? Una vez que tuvimos el diagnóstico, pasamos ya con toda la información obtenida, pasamos a elaborar unos talleres de priorización. Hicimos, a partir de los 4 ejes estratégicos que les mostré, hicimos las mesas y con la información de los diagnósticos trabajamos con los actores de diferentes sectores de la sociedad, con la parte de los sectores educativos, la sociedad civil, organizaciones empresariales, servidores públicos del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, y con los municipios. Entonces, ya con información obtenida, que obtuvimos de toda la información de las etapas que vimos, generamos estos talleres. Hicimos 3 talleres, cada taller con 4 mesas. Estas mesas se vinculaban a los objetivos específicos, estratégicos que les mencioné, y ahí hicimos los talleres de priorización. En esos talleres lo que se hizo fue, una vez que teníamos todas las propuestas que estuvieron en los conversatorios, que estuvieron en la consulta en línea, que se tuvieron en las encuestas, que se tuvo con la participación de los integrantes del comité coordinador, generamos un número de prioridades que se discutieron y priorizaron en estos talleres. Al final de los 3 talleres con las 4 mesas, es decir, al final de cuentas tuvimos 12 mesas de discusión, donde participaron 46 personas, 33 mujeres de esos sectores, como les comentaba. Dio como resultado ya esto. Al final, ya en la priorización, los 4 ejes que les comentábamos, los objetivos, se alinean 67 prioridades. 67 prioridades que nacen de los diagnósticos que realizamos con toda la información que obtuvimos, consulta en línea, encuesta, conversatorios, entrevistas, y con los talleres de priorización se determinó, a partir de el trabajo que hicimos en estos talleres, con esas organizaciones, esos sectores, conjuntamente con la participación del CPC, de la participación ciudadana, del Comité de Participación Ciudadana del sistema local, trabajamos y se acordó tener 67 prioridades vinculadas a estos objetivos y obviamente a estos ejes. Y tenemos principios transversales de la PEA. ¿Cuáles son nuestros principios transversales? Toda la parte de derechos humanos, todas las prioridades están construidas a partir de derechos humanos, de la participación social y siempre pensando o priorizando los grupos vulnerables del estado de Chiapas. Particularmente un grupo vulnerable, pues la población indígena, ¿no? También por eso trabajamos de manera importante el tema de la participación de la población indígena, pero también considerando toda la parte de acciones afirmativas, acciones que busquen también trabajar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que se vean representados desde el término de las acciones como del lenguaje incluyente que se tiene dentro de la PEA. Entonces, ustedes pueden entrar, ahí está también la liga, pueden ver en ese QR
pueden ahí escanear ustedes y van a entrar de manera directa a los talleres de priorización y a la PEA para que ustedes puedan analizar de manera detallada ya los resultados que obtuvimos en la elaboración de nuestra política estatal anticorrupción. Actualmente, cuando ustedes puedan la oportunidad de ver este video, estamos trabajando ya en la implementación de esta PEA, que es la otra parte que les comentábamos, ¿no? Tenemos ya actualmente aprobada nuestra política estatal anticorrupción, tenemos ya nuestras 67 prioridades, que es como la hoja de ruta hacia donde vamos a dirigir todas las estrategias, todas las líneas de acción que van a ser realizadas pensadas, realizadas y ejecutadas por los organismos del comité coordinador, pero también por otros organismos que no son parte del comité coordinador, pero que tienen una responsabilidad y un peso importante en la ejecución y acciones que vayan a ser realizadas para cumplir con estas 67 prioridades, que, como les he comentado, surgen, nacen de una discusión muy importante de información, nacen de la sociedad para poder combatir la corrupción en nuestro estado. Entonces, esto es la política estatal anticorrupción del estado de Chiapas. No queda más que agradecerles que puedan revisar toda la información que se generó para la política estatal anticorrupción, que puedan ustedes hacer uso también de toda la información que generamos para poder construir esta política estatal. Tenemos las encuestas, tenemos la consulta en línea, tenemos la información de los conversatorios, tenemos la información de los diagnósticos a los municipios, tenemos cómo generamos los talleres. Entonces, es muy importante también que ustedes que están viendo esta transmisión, estos videos, puedan hacer uso de ella, puedan analizarla, puedan generar incluso nueva información, puedan revisar los documentos que hicimos y puedan participar inclusive de manera directa con nosotros para poder seguir construyendo las estrategias, las acciones que combatan la corrupción en nuestro estado y que permitan mejorar la calidad de vida de cada una y uno de los habitantes del estado de Chiapas. Muchas gracias, que tengan muy bonito día.